La audición. La audición involucra la transducción de ondas sonoras en energía eléctrica que se transmite al sistema nervioso central. El sonido se produce por ondas de compresión y descompresión que son transmitidas en medios elásticos como el agua y el aire. Estas ondas se asocian a comprensión, que se incrementa, y la descompresión, la disminución de la presión. La unidad para expresar la presión sonora es el decibelio, una medida relativa en una escala logarítmica. La frecuencia del sonido se mide en ciclos por segundo o hercios. Los aspectos funcionales de la audición son la discriminación de frecuencia e intensidad de sonido, además de la localización de las fuentes sonoras en el espacio, y participa en funciones superiores como el aprendizaje y el desarrollo del habla en los seres humanos, audición del canto de las aves, de la música y en general en la comunicación. El sonido es una alteración que se expande en forma de ondas alterando la posición instantánea de las moléculas que constituyen un medio, sufriendo así desplazamientos paralelos en un intervalo de tiempo, volviendo nuevamente a la posición anterior una vez que el fenómeno finaliza. El sonido, además, está compuesto por una serie de compresiones y descompresiones de las moléculas del aire que generan ondas de compresión y descompresión. Las ondas sonoras tienen dos variables importantes, frecuencia y amplitud. La frecuencia es el número de veces que las ondas pasan por un mismo punto en un segundo. Se mide en ciclos por segundo o en hertz. La frecuencia es el sustrato físico de la interpretación subjetiva de un sonido. Por ejemplo, un sonido agudo o alto es un sonido con alta frecuencia de ondas y un sonido bajo o grave es un sonido con baja frecuencia de ondas. Además de la frecuencia, la otra variable importante es la amplitud. La amplitud se refiere a la altura de las ondas de sonido y hace referencia a la intensidad o volumen del mismo. Amplitud cero equivale a silencio, amplitud pequeña a sonidos leves y amplitud grande a sonidos fuertes o intensos. La amplitud se mide en decibelios. La escala auditiva varía entre 0 y 130 dB. Los sonidos superiores a 110 decibelios producen sensación dolorosa y la exposición constante a estos niveles produce la disminución de la capacidad auditiva. El intervalo habitual de frecuencias del habla humana oscila entre 300 y 3500 Hz y la intensidad del sonido se encuentra alrededor de 65 dB. La propagación del sonido en el aire consume energía. Cada vez que se duplica la distancia entre la fuente y el receptor, el volumen disminuye 6 dB. Por ejemplo, a 2 metros estamos a 60 decibeles. A 4 metros a 54 decibelios. A 8 metros a 48 decibelios. A 16 metros a 42 decibelios y así sucesivamente. El órgano de la audición está compuesto por un sistema de transmisión de las ondas sonoras, que son el oído externo y el oído medio, y un sistema de transducción mecanoeléctrica que genera la señal nerviosa auditiva, que es el oído interno. El oído externo está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, teniendo como límite la membrana timpánica que lo separa del oído medio. El primer elemento que vibra en respuesta a la energía de la onda sonora es entonces el tímpano, que vibra como la membrana de un parlante y transmite la energía y la frecuencia de las vibraciones al oído medio. Allí, las ondas sonoras son transmitidas al oído interno por medio de la cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. La base del estribo se apoya en la ventana oval, que conduce al oído interno, pero como la superficie de la ventana oval es 21 veces menor que la del tímpano, resulta que la presión del aire que se transmite al oído interno es finalmente aumentada 21 veces, debido a que la misma fuerza pasa a actuar sobre una superficie menor. Oído interno. La cóclea o caracol es la parte del oído interno que participa en la audición. Está constituido por un conducto de 30 milímetros de longitud que da 3 vueltas alrededor de un eje cónico denominado modiolo. En la imagen podemos observar la cóclea en forma de caracol por encima del nervio auditivo.
En un corte transversal de la cóclea se observan dos membranas que la dividen en tres compartimentos. Estas dos membranas son la membrana vestibular o de Reisner más delgada, la membrana basilar, que es ancha en su porción medial y contiene al órgano de Corti en su porción externa. El compartimento que puede considerarse superior se denomina rampa vestibular. El compartimento inferior recibe el nombre de rampa timpánica. Ambos contienen perilinfa y se comunican en el extremo final del caracol. La rampa medial recibe el nombre de conducto coclear. Es un espacio de corte transversal aproximadamente triangular limitado por la membrana vestibular por arriba, la parte externa de la membrana basilar que contiene el órgano de Corti por debajo, la estría vascular por fuera. Esta última es una membrana vascularizada que forma la pared externa del conducto coclear y secreta un líquido de potencial eléctrico positivo denominado endolinfa. La electropositividad se debe a la secreción activa de los iones de potasio. En el potencial endolinfático pasivo contribuye a la excitabilidad de las células ciliadas al aumentar la diferencia de potencial entre ambos lados de su membrana. Ajuste de impedancias por membrana timpánica y huesecillos. La impedancia acústica es la oposición o inercia de un medio a la propagación de una onda sonora, o sea, mide la eficiencia con que la señal se propaga en un material. El líquido tiene mayor inercia que el aire, por ello la membrana timpánica y los huesecillos aportan un ajuste de impedancias entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones sonoras en el líquido de la cóclea. En efecto, el ajuste de impedancias permite utilizar la mayor parte de la energía de las ondas sonoras entrantes. Si faltan los huesecillos o la membrana timpánica, las ondas sonoras aún pueden viajar directamente a través del aire contenido en el oído medio y entrar en la cóclea por la ventana oval, pero la sensibilidad auditiva es de 15 a 20 decibelios menor que para la transmisión osicular, lo que equivale a un descenso desde un nivel intermedio de voz hasta otro apenas perceptible. Los huesecillos del oído, también llamados osículos auditivos, son huesos cortos e irregulares que forman una cadena situada en la cavidad timpánica del oído medio. En los mamíferos son tres: martillo, yunque y estribo. La longitud total de la cadena de osículos es de unos 18 milímetros. Son los huesos más pequeños del cuerpo humano y su principal función consiste en transmitir el movimiento del tímpano al oído interno a través de la ventana oval. El pie del estribo empuja la ventana oval poniendo en movimiento el material linfático o linfa contenido en el oído interno. Su ausencia produce una pérdida auditiva de moderada a grave. La membrana timpánica o tímpano es una estructura que separa el oído externo del oído medio. Vibra cuando las ondas sonoras inciden sobre él, dando inicio al proceso que convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos que viajan hasta el cerebro. Cuando el tímpano sufre daños, se interfiere el proceso normal de la audición. El tímpano además actúa como una barrera que evita que agentes externos, como cuerpos extraños y bacterias, penetren en el oído medio. Pero cuando está perforado, las bacterias pueden penetrar con facilidad hasta el oído medio, causando infección. La ruptura del tímpano puede ser causa de sordera. Los pequeños huesos del oído medio generalmente se encuentran empujando la membrana timpánica del oído. Reflejo de atenuación del sonido. Cuando se transmiten sonidos fuertes a través del sistema de huesecillos y desde él al sistema nervioso central, se desencadena un reflejo pasando un periodo de latencia que solo dura de 40 a 80 milisegundos y que provoca la contracción del músculo estapedio o del estribo y en menor medida del músculo tensor del tímpano. Este reflejo de atenuación es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios, que es más o menos la misma diferencia
que existe entre una voz fuerte y un susurro. Este mecanismo cumple una doble función: proteger la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte y ocultar los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. La transducción del sonido es la transformación de la señal sonora en energía mecánica y esta en energía electroquímica. La primera transducción ocurre en el oído externo. Las ondas sonoras producen la vibración del tímpano. Esta vibración pondrá en movimiento la cadena de huesecillos del oído medio. De esta manera, las ondas sonoras se transforman en energía mecánica, que será transferida por el estribo a través de la ventana oval a la cóclea. En la cóclea es donde ocurrirá la segunda transducción. La energía mecánica se transformará en energía electroquímica gracias al órgano de Corti. El órgano de Corti, situado en la rampa intermedia, sobre la membrana basilar, está compuesto por células ciliadas. Las células ciliadas son células sensitivas mecanotransductoras, que se dividen en células externas e internas. Las células externas se disponen en filas de 3 y las internas en una única fila. Los cilios son prolongaciones que sobresalen de las células ciliadas y se insertan en la membrana tectorial. Así, los cuerpos de las células ciliadas están en contacto con la membrana basilar y los cilios con la membrana tectorial. Transducción electroquímica. Debido a la diferencia de composición entre la endolinfa y la perilinfa, existe un potencial de acción de unos 150 mV entre las caras internas y externas de las células ciliadas. La energía que es transferida a la cóclea por los huesos del oído medio moviliza la perilinfa, que hace que la membrana basilar oscile hacia arriba y hacia abajo, desplazando a los cilios hacia la estría vascular. Esta desviación provoca la apertura de los canales de potasio que ingresan a la célula ciliada despolarizándola. Cuando las células ciliadas internas se despolarizan, la despolarización abre los canales de calcio voltaje dependientes, aumentando la liberación del neurotransmisor. Este activará los nervios cocleares aferentes que transmitirán esa información al sistema nervioso central. Cuando los cilios se desplazan para el lado contrario de la estría vascular, las células se hiperpolarizan, cerrando así los canales iónicos, disminuyendo la liberación del neurotransmisor. La audiometría es la medición de la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible, en donde los sonidos varían de acuerdo al volumen o fuerza y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras. Luego, la audiometría se clasifica en objetivas y subjetivas. Las subjetivas se basan en registrar la actividad eléctrica de los distintos núcleos de la vía auditiva. Por el contrario, los métodos subjetivos sí requieren la cooperación y participación del sujeto, que actualmente existen dos clases de audiometrías subjetivas y se clasifican de la siguiente manera. La audiometría subjetiva se divide en audiometría vocal o verbal, donde se analiza la capacidad de distinguir una serie de palabras simples a distintos volúmenes a través de unos auriculares. También está la audiometría tonal. Este tipo de audiometría se realiza con tonos puros y puede ser de dos tipos. Audiometría tonal o de umbral, donde se evalúa si el paciente es capaz de reconocer una determinada frecuencia a un determinado volumen, en donde se requieren auriculares para la prueba, y el factor determinante es el umbral auditivo, que es el que marca el último sonido que ha llegado a escuchar el paciente. Por otro lado, la audiometría tonal supraliminar se estudian las perturbaciones de la sensación sonora por encima del umbral en relación a tres parámetros: intensidad, frecuencia y tiempo de permanencia. Otras evaluaciones de audiometría son las evaluaciones de audición para recién nacidos, como las autoemisiones acústicas evocadas. Esta evaluación se realiza mediante la introducción de un tapón pequeño y flexible en el oído del bebé, a través del cual luego se envían sonidos. Además, la audiometría por potenciales evocados del tronco cefálico. Esta prueba, en la que se utilizan electrodos y que se colocan con adhesivos sobre el cuero cabelludo del bebé, como se ve en la imagen. Estos estudios de detección se deben realizar antes de los 3 meses de vida del bebé, para así comenzar el tratamiento antes de que se cumplan los 6 meses.
Además de las audiciones para recién nacidos, también existen las evaluaciones de audición para bebés. Esta evaluación de la audición de los bebés puede incluir algunos de los estudios mencionados anteriormente, o también la siguiente prueba, como la audiometría del comportamiento, una prueba de detección que se utiliza con los bebés para observar su comportamiento en respuesta a ciertos sonidos. Y por último, las evaluaciones de audición para niños mayores. Esta evaluación de audición se realiza en niños mayores de 3 y 4 años de edad. Pueden incluir las pruebas mencionadas anteriormente o también las mencionadas a continuación, como la audiometría de tono puro, prueba en la que se utiliza una máquina eléctrica para producir sonidos a volúmenes y tonos diferentes a través de auriculares que se colocan en los oídos del niño. En este grupo etario solo se solicita al niño que responda de alguna manera al escuchar un tono del auricular. La tipometría, también llamada audiometría impedancia, tal examen se puede realizar en la mayoría de los consultorios médicos y que ayuda a determinar el funcionamiento del oído medio. Y por último, a través de los resultados de las evaluaciones de audiometría obtendremos resultados normales y anormales, en los cuales los resultados normales incluyen la capacidad de escuchar un susurro, el habla normal, el tic-tac de un reloj, la capacidad de escuchar un diapasón a través del aire. En la audiometría detallada, la audición es normal si uno puede escuchar tonos desde 250 a 8000 Hz a 25 decibelios o menos. Por otro lado, los resultados son normales. Existen muchos tipos y grados de pérdida de la audición. En algunos tipos, solo se pierde la capacidad para escuchar tonos altos o bajos o se pierde únicamente la conducción aérea o conducción ósea. La capacidad para escuchar tonos puros está debajo de los 25 decibelios, que indica cierto grado de pérdida auditiva. La magnitud y el tipo de pérdida auditiva pueden dar indicios de la causa y las posibilidades de recuperar la audición. Hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva, siendo de manera leve o superficial hasta moderada y se puede dar de manera unilateral o bilateral. La clasificación según sus características son cuantitativa según la cantidad de pérdida de la audición, topográfica el lugar donde asienta la lesión y etiológica de acuerdo a la etiología de la hipoacusia. En la clasificación cuantitativa encontramos la hipoacusia leve, moderada, severa, profunda y la anacusia. En la topografía encontramos la hipoacusia de conducción y la neurosensorial. Los síntomas se pueden presentar todos o solamente algunos. La dificultad para escuchar conversaciones, especialmente cuando hay ruidos de fondo, el siseo y zumbido o ronquido en los oídos, dificultad para oír la televisión o la radio en un volumen normal, fatiga e irritación causada por el esfuerzo para oír, mareos o problemas de equilibrio. En el diagnóstico se usa la acuometría, que evalúa las funciones de la audición y equilibrio. Se realizan con diapasones de distintas frecuencias. También se realizan tests. Riney compara la calidad de la percepción de sonidos entre la transmisión mediante la vía aérea y la transmisión por vía ósea en un solo oído. Weber evalúa ambos oídos a la vez, diagnosticando hipoacusia de percepción normal o de transmisión. Schwabach compara la vía ósea del oyente y del examinador. Gelle, su principal función es la detención de la otoclerosis y utiliza un diapasón y pera Politzer. En la audiometría tonal supraliminar se valora la capacidad de reclutamiento de fatiga auditiva. El tratamiento para corregir la pérdida de audición puede ser con audífonos o con implante coclear, tanto externo como interno.